a esta hora de la mañana, muy amablemente ha madrugado con nosotros desde la ciudad de Bogotá, el concejal de la capital del país. Hablamos de Juan Daniel Oviedo, quien muy amablemente a esta hora se suma con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Se suma a este sofá de forma virtual. Bueno, Juan Daniel, muy buenos días, ¿cómo amanece? Gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Muy buenos días para todo el equipo de Consejo de Redacción y todos los televidentes de Teleantioquia, y aquí desde Bogotá muy contento de compartir con ustedes esta reflexión. Bueno, Juan Daniel, ¿cuál es su percepción frente a las manifestaciones el día de ayer? Algunos hablan de una especie de balanza de equilibrios, por lo menos identificar quién tiene más seguidores, quién en este momento respalda al presidente y quiénes no. Finalmente, ¿cuál es su conclusión frente a esa jornada del día de ayer? Bueno, yo creo que esa es la principal tentación que se genera por este escenario, de un poco hacer explícita la división que caracteriza a nuestro país, ¿sí? Y de pensar que una marcha tiene otra de respuesta. Yo creo que más allá de saber si hubo una marcha más nutrida que otra, lo que estamos mostrando es que efectivamente el país está dividido. Hay una fracción muy importante de la población que no está satisfecha con los resultados del gobierno del presidente Gustavo Petro, y otra que todavía tiene la esperanza, llamémoslo así, de que las promesas de cambio con las reformas sociales y la visión ideológica del progresismo que representa el presidente Gustavo Petro pueda hacerse realidad. Es desafortunado que esa manifestación explícita de apoyo al gobierno y a las políticas del presidente Gustavo Petro pues se haya combinado con una manifestación que es supremamente importante también para el país desde el punto de vista democrático, que es la reafirmación de los derechos de los trabajadores, que es lo que tradicionalmente pues, ha conmemorado el país el 1 de mayo. Pero creo yo que no podemos caer en la tentación de cuál marcha fue más nutrida, sino que efectivamente aquí hay un mensaje claro al gobierno nacional, que ese rol que debe jugar el presidente de la República de ser la imagen de la unidad nacional, pues está fracturado, y por consiguiente una invitación a que logremos retomar un rumbo claro que nos permita ver una economía que se recupera y sobre todo que genera empleo y que resuelve de una vez por todas el problema de pobreza y hambre en el país. Concejal Juan Daniel Oviedo, buenos días. ¿Cree usted que estas manifestaciones y estas protestas por la oposición, pero también por el oficialismo, estarían desviando la atención de los temas importantes del país, como lo son las reformas y avanzar con este plan de desarrollo del presidente de Gustavo Petro? Estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que estos escenarios son los escenarios típicos de expresión de un interés de dividir, ¿sí? Ver al presidente de la República calificando las marchas del 21 de abril como las marchas de la muerte, sentirme señalado por el presidente de la República insinuando que esas personas que representan el centro, que salieron a la marcha de la muerte, creo yo que ese tipo de estigmatizaciones no son necesarias para el buen ejercicio de la democracia. El 21 de abril hubo una manifestación masiva de personas que no solamente estaban alineadas ideológicamente, sino que estaban unidas frente al inconformismo de lo que está sucediendo con el gobierno del presidente. Entonces, este tipo de discusiones sobre qué marcha es más grande que otra, o cuál habló más duro, o cuáles son los calificativos que se dan a cada una de ellas, lo que hacen es distraernos de un dato tremendamente preocupante, y es el deterioro del empleo del país. Ya vemos a las principales ciudades con indicadores negativos, vemos problemas en Medellín, vamos a ver problemas muy pronto en la ciudad de Bogotá. Entonces, quisiéramos que ese anuncio que hizo el presidente de la República de anunciar un plan de reactivación no solo sea el crédito forzoso para el sector financiero para financiar proyectos agropecuarios, sino una verdadera política de reactivación económica que permita a los alcaldes y alcaldesas del país liderar agendas de empleo que tanto necesita el país en este momento.
Concejal, buenos días. Dentro de lo que usted menciona de ese posible apoyo o no respaldo también a las políticas del presidente Gustavo Petro, y pues teniendo en cuenta esa participación masiva, luego su discurso que se extendió más de una hora, en medio de él dijo, lo voy a citar: lo que queremos es transformar en realidad este país con cosas que podemos hacer ya. Teniendo en cuenta esas batallas que él atraviesa en este momento con sus reformas, que digamos han tenido obstáculos en el Congreso y con los mismos sectores, como es por ejemplo el sector salud, ¿cuáles podrían ser esas cosas que ya se pueden trabajar, pues también teniendo en cuenta esa aprobación o no de la sociedad hoy y sectores, como lo es el de la salud? ¿Qué se podría hacer ya por el país en eso del cambio que él dice ser su bandera? Qué buena apreciación la que haces, porque tenemos que concentrarnos en soluciones al presente que está viendo el país en este momento. Y creo yo que necesitamos una reflexión y una reformulación clara de la política de apoyo a la vivienda de interés social en todo el país. Es lo primero que necesitamos para garantizar que este sector, que tiene tantos encadenamientos, que genera empleo no tanto en su propia actividad, sino en las actividades complementarias, pues pueda verse nuevamente propiciado por una política clara del gobierno nacional. Segundo, necesitamos que el gobierno nacional entienda que la educación después del bachillerato debe recibir una flexibilización y también un estímulo para que podamos tener a más jóvenes, por ejemplo de Medellín, del departamento de Antioquia y de todo el país, que no han estudiado, tampoco han trabajado, pues poderse formar en un oficio o en una habilidad particular e ingresar al mercado laboral rápidamente. Tercero, pues el gobierno nacional puede establecer una política de subsidios a generación de nuevos empleos formales, tal y como sucedió en el contexto de la pandemia con el programa PAEF. Entonces creo yo que hay una cantidad de herramientas que se suman a algo muy sencillo, que es ejecutar el presupuesto por el cual pidió permiso al Congreso de la República para funcionar en el año 2024. Una muy baja ejecución presupuestaria en este momento, pues lo que hace es atizar el fuego de una desaceleración muy importante que está viviendo la economía en ese país. Por consiguiente, más allá de discursos y promesas de reformas, necesitamos medidas concretas que nos permitan contener este proceso de desaceleración económica del país. Juan Daniel, ¿cuál es su visión frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en medio de una manifestación que ya había sido cuestionada su participación en lo que ya es tradicional, que era la marcha del 1 de mayo, pero dijo cosas muy importantes y que generaron todo tipo de reacciones? Hablamos de una constituyente, también de suspender las relaciones internacionales, en este caso obviamente con Israel, las frases y los mensajes que utilizó, incluso habló de un golpe blando que lo buscan sacar del poder. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué busca el presidente de la República con estas declaraciones que dio en medio de esa multitud? Yo creo que el tono del presidente de la República, en primer lugar, a partir de las últimas 5 semanas, se ha vuelto evidentemente más radical, pero al mismo tiempo más victimizante. Es decir, creo yo que ese tono de decir que hay que unir al constituyente o unir al pueblo para que se haga el mandato por el cual el pueblo votó, pues primero que todo es un mensaje que cae bien en ese país, que es la gran mayoría de Colombia, que es altamente presidencialista y que no tiene un conocimiento profundo de los balances institucionales que tiene el Estado colombiano, y en donde el presidente de la República solamente es el representante del gobierno, de la rama ejecutiva, y donde hay unos balances importantes con la rama legislativa y con el Poder Judicial. Pero además, ese discurso de la Asamblea Constituyente es un discurso también bastante confuso, que genera esperanza para algunas personas, pero al mismo tiempo es una afectación pues, al cumplimiento de las normas y de la estructura institucional del país. Entonces, aquí es muy preocupante que sigamos con este tono, porque no podemos olvidar que una señal que nos debe generar preocupación es que la aprobación de la reforma pensional, si llega a suceder, va a ser un discurso que va a ser difícil
de contrarrestar, porque la promesa de subsidios de 225.000 pesos o más a adultos mayores en situación de pobreza, pues va a ser mucho más visible y se va a comentar más que el deterioro a las finanzas públicas y la insostenibilidad fiscal que tiene esta promesa. Y ahí vamos a ver a un presidente que seguramente va a ganar un espacio en esa posición importante del país que quiere reformas sociales como la que se manifestó el día de ayer. Entonces, aquí estamos en una situación en la que debemos invitar al presidente de la República a que, más allá de seguir atizando esas divisiones, pues cumpla su rol constitucional de ser el representante de la unidad nacional y concentrarnos en los problemas que tenemos en este momento, sobre todo en materia económica en el país. Concejal, otro de los simbolismos que se logró ver ayer en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, fue la bandera del M-19, que fue ondeada en varios momentos, en varios espacios, y fue mencionada por el presidente Gustavo Petro. Este simbolismo, ¿qué implicaciones, o cómo entenderlo primero, y qué implicaciones tiene para el país? Yo creo que es la expresión de esa melancolía típica de las actitudes revolucionarias que han sido visibles en la historia de nuestro país. Sin embargo, insisto, creo yo que tenemos que ser lo suficientemente coherentes con la historia y con lo que representa ese pedazo de la historia del país en donde vivimos un periodo de violencia, de injusticias, en donde no pudimos tener una conversación clara alrededor de ese norte que queríamos para el país, que vale la pena logramos de una vez por todas tener una visión clara después del acuerdo de paz, pero queremos seguir divididos. Eso es lo que confirma, es que verdaderamente queremos motivar ese sentimiento de división estructural del país. Importante que una cifra que nunca puede faltar en estas discusiones es que casi el 45% del país considera que es imposible ponerse de acuerdo en una causa común en Colombia. Eso significa que somos un país propenso a la división, y esos símbolos, como recordar la división tremenda que vivía el país en el momento del M-19, la violencia, el dolor, la esperanza de muchas personas para que eso cambiara y traerla nuevamente, es una romantización que busca es seguir viendo a Colombia dividida y aprovecharse de esa división para no resolver los verdaderos problemas que tiene el país, sino satisfacer egos o intereses ideológicos de nuestros gobernantes. Muy bien, él es Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá, quien ha sido un político muy activo a nivel nacional, y por eso hoy también queríamos tener su apreciación, su concepto sobre un tema muy importante, porque seguramente no serán las primeras marchas. Dicen muchos analistas que en los próximos días seguramente se vendrán muchas más marchas, el gobierno cita una, la oposición otra, y así seguramente se va a dar en los próximos días. Concejal, gracias y bienvenido siempre a Consejo de Redacción. Un gusto tenerlo por acá. No, muchísimas gracias, y ojalá ese no sea el camino y nos pongamos a trabajar y a resolver los problemas del país. Un saludo muy especial.